Hola, buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos una noche más a una lección más. La lección de hoy es una lección importante siempre en el mundo de la caficultura para todos aquellos que tienen su finca, que trabajan día a día, o para aquellos que tienen planificado eh, pues ir montando su finca gracias a estas capacitaciones que se brindan acá en la fundación. Estamos en el proyecto Iniciativa por los Jóvenes en la Caficultura, ejecutado por Fundación Mundo Café por medio del Plan Nescafé y alianza con USAID. Ya vamos avanzados, corresponde a la clase número 22. Esta clase se denomina certificaciones. Traemos a un invitado especial, especialista en el tema, para que pueda impartir este importantísimo tema con todos nosotros. Vamos a recordar las recomendaciones, que ustedes ya las manejan bastante, que es el tema de conectarse con una buena fuente de internet, levantar la mano si necesitan preguntar algo en vivo. Al final de la lección podemos dar oportunidad para que puedan preguntar en vivo si ustedes sí lo desean. Pueden ingresar con su nombre correcto para que sea más fácil. Si es posible, utilicen audífonos. Tomen nota de lo más importante que le llama la atención para que no lo olviden. Y pueden, no olviden registrar su asistencia. Vamos a ver el tema de hoy y los datos de nuestro invitado. Bienvenidos a su curso integral. Pasemos, por favor. Eh, Quizá algunos de ustedes lo conozcan ya. Hoy estará con nosotros el ingeniero Edgar Joel Castro Osorio. Él es originario de Catacamas y hay aquí algunos eh, personas que son también de ese grandioso departamento. Él tiene formación en bachiller técnico agropecuario. También tiene formación como ingeniero agrónomo en la Universidad ER de Costa Rica y también tiene experiencia como auditor líder del programa para certificaciones de Rainforest Alliance UTS y 4C. Actualmente es pasante de la maestría de dirección en empresas en Global MBA. Experiencia más de 18 años en asesoría y producción a ganaderos y forestales de café, agroforestales, perdón, de café y cacao. Posee una amplia experiencia en la cadena de valor de café, con énfasis en aspectos de producción y la certificación de fincas bajo sellos socioambientales. Así que, por favor, toda la atención del caso, aprovechen los conocimientos del ingeniero y haga sus preguntas, sus participaciones, comentarios, porque el tema es muy interesante. Ingeniero, lo dejamos con sus alumnos. Muchísimas gracias una vez más por estar acá apoyando la fundación y estamos tras cámaras atentos y vamos a estar también anotando las preguntas que ellos hagan. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de un tema bueno, hay dos temas que me apasionan mucho y uno es el tema de café. Yo puedo hablar de café todo el día y no me aburro y siempre tengo tema de conversación y el otro tema que me apasiona mucho es el tema de certificación de fincas. Entonces, voy a estar como pez en el agua, voy a dar espacios para hacer pausas para que vayamos contestando a las preguntas que tengan. También, las pueden escribir en el chat para que no las olviden mientras voy pasando las diapositivas, pues si hay algo que quieren resaltar, lo pueden escribir y en el momento de la pausa, ahí los compañeros de la fundación nos ayudan a leerlas y a poder contestarlas. Así que comenzamos con este tema, certificación de fincas de café. Este es un tema que ya tiene más de 20 años de haber comenzado y todo esto nace por una exigencia del mercado y por una exigencia del consumidor de querer más que el producto per se, sino cómo tener ese valor agregado
del producto. Por ejemplo, a finales de los 90 y principios del 2000 se da y comienza toda una tendencia de consumo que ya los consumidores querían ya no solo una buena taza de café, sino que querían asegurarse de cómo ese café viene de fincas que no están contaminando el ambiente, cómo viene de fincas que hay un trato justo para los trabajadores, que no hay trabajo infantil, que no hay trabajo forzoso, que no hay discriminación, que no hay deforestación en las fincas, que no hay contaminación de fuentes de agua. Entonces es ahí donde surgen los programas de certificación en donde le dicen, bueno, yo tengo un estándar de certificación y si la finca cumple, nosotros podemos darle un certificado que los avale en donde dice que esa finca cumple con este estándar, por lo tanto, el comprador puede comprar y consumir ese producto tranquilo pensando que viene una finca que cumple con todos esos requerimientos que dice ese determinado estándar de certificación. Eh, entonces, ahí donde nace y comienzan a hacer una serie de sellos, cada uno de ellos con una, digamos, con una temática o con un enfoque muy específico, pero al final todos llevan a lo mismo, y cómo producir un café más sostenible y cómo producir un café más responsable. ¿Y a qué nos referimos con el tema de café sostenible o a café responsable? Pero bueno, antes de pasar allá a la temática, los objetivos de esta presentación es que comprendamos un poco ese concepto de caficultura sostenible o responsable, que entendamos el concepto de certificación, que los principales sellos de certificación que hay para café, los principales y cuál es el proceso para la certificación de una finca y qué beneficios tiene de certificar una finca. De este tema podemos hablar mucho. Específicamente, yo represento a un programa de certificación, pero el día de hoy voy a hablar de todas de manera general. Y solo para el programa que yo manejo, desarrollar este tema de certificación se lleva 3 días. Así que hoy, a vuelo de pájaro, vamos a hablar a grandes rasgos de lo que son los programas de certificación. No voy a entrar en detalle en programas específicos, pero sí quiero que hoy entendamos un poco cómo funcionan las certificaciones y cómo ustedes pueden acceder para que si quieren certificar su finca bajo algún sello específico. Bueno, ya les había hecho la introducción de por qué nace todo este tema de las esquemas de responsabilidad o sostenibilidad de fincas de café. El mercado cada vez va siendo más exigente en esta parte de sostenibilidad o de responsabilidad. Ya no solo quieren un buen café, sino que también ese café tenga algunos atributos en cuanto a aspectos sociales y ambientales para su cumplimiento. Al final, ¿qué es una agricultura o una caficultura sostenible o responsable? Este es el famoso triángulo de la sostenibilidad, que lo van a encontrar en muchos lados. Y realmente el triángulo de la sostenibilidad se basa en 3 enfoques: un enfoque económico, uno ambiental y uno social. Entonces, nosotros decimos que para que una finca sea sostenible o rentable, y aquí, de acuerdo a la profesión de cada quien o al enfoque de cada quien, puede poner arriba cualquiera de estas. Ahorita yo, para efecto de la presentación, he dejado el tema económico. Hay gente, los ambientalistas dicen, no, el aspecto más importante es el ambiente y lo ponen arriba. Los sociólogos dicen, no, el aspecto más importante es lo social y lo ponen arriba. Independientemente, no importa cuál está arriba, al final lo que buscamos es que se cumplan criterios y requisitos en estas 3 grandes áreas. Y entonces, para que una finca de café sea sostenible, y cuando hablo de sostenible es que perdure en el tiempo, y que esa finca siga produciendo café a largo plazo, no ver una finca para un año, para 5 años o 10 años, sino como ver una finca que después de 100 años sigue produciendo café. Entonces, una finca para que sea sostenible, primero tiene que ser rentable, porque nadie va a estar un montón de años perdiendo cada año y perdiendo cada año. Eh, si la finca no es rentable, el productor va a buscar otra cosa que hacer, le va a meter otro cultivo o va a vender la finca
o va a ser algo, pero no se va a quedar perdiendo todo el tiempo. Entonces, en primera instancia, para que la finca sea sostenible, primero tiene que ser rentable. Luego, en el tema ambiental, decimos que esa finca debe ser amigable con el ambiente o sí, que implemente una serie de buenas prácticas ambientales para que su huella al ambiente y a los recursos naturales no sea, no comprometa el futuro. Nosotros podríamos decir, ok, quiero producir 200 sacos de café por hectárea por año y para ello voy a hacer una extracción excesiva de los recursos que tengo en la finca, voy a aplicar cientos de quintales de fertilizante, tanta cantidad de agroquímicos, pero que lo puede lograr los primeros años y en el corto plazo, pero a largo plazo esa finca no se va a agotar el suelo y los recursos y ese suelo no le va a poder soportar esas producciones y al final va a provocar un daño ambiental que no va a poder producir café. Entonces, buscamos que se implemente una serie de buenas prácticas eh, que busquen ese equilibrio con los recursos naturales, suelo, agua eh, eh, y los demás recursos para asegurar que esta finca sustenta la producción de café a largo plazo. Todos soñamos con tener una finca y que esa finca la pueden heredar los hijos y los nietos y los bisnietos y en adelante y que esa finca siga siendo rentable y que siga siendo productiva. También en temas de sostenibilidad, un tema que ha tomado mucha fuerza últimamente es la parte social. Cada vez más el comprador quiere café que venga de fincas que no hay trabajo infantil, quiere café que venga de fincas que no hay acoso. Y cuando hablamos de acoso, estamos hablando de acoso laboral y acoso sexual. De esos dos temas podríamos hablar un montón. No voy a entrar a detalle, pero es un tema que también ya los compradores están poniéndole atención. Que venga de fincas que no hay trabajo forzoso. Y podemos decir, no, es que en nuestros países hay tanta escasez de mano de obra que más bien toca rogar a los trabajadores. Sin embargo, cuando vemos qué cosas tipifican como trabajo forzoso, como por ejemplo, y algo que es muy común en las zonas cafetaleras de Honduras es traer trabajadores de otras zonas en la temporada de cosecha a cortar café, y a Honduras vienen alrededor de 70.000 guatemaltecos a cortar café en la temporada de cosecha, vienen un poquito de salvadoreños y viene también ya una cantidad considerable de nicaragüenses. Y normalmente el productor hace una inversión de traer esos trabajadores a la finca. Entonces, ¿qué cosas podrían tipificar como trabajo forzoso? Que ese productor, argumentando que porque hizo una inversión para traer esos trabajadores a trabajar a la finca, no le va a pagar por un mes. Y si ese trabajador se va antes, como decimos en Honduras, se va liso porque no le pagamos. Esa es una mala práctica que sería considerada como trabajo forzoso. O que le retenga los documentos de identificación y que le diga, bueno, si usted se va, no le entrego los documentos. Eso también tipifica como trabajo forzoso. Otra cosa que tipifica como trabajo forzoso sería que le ofrezcamos que van a tener unas condiciones de vida dignas y cuando vienen esos trabajadores, bueno, allí hay un petate o un manteado y ahí en un cuartito de 4x3 van a dormir 20 personas. Entonces, ofrecerles condiciones infrahumanas a los trabajadores se considera trabajo forzoso. Si ven, no solo es llevar trabajadores forzados a trabajar, sino que una serie de condiciones que podría tipificar como trabajo forzoso. Otra cosa que en la parte social buscan los esquemas de producción sostenible o responsable es el tema de que no haya discriminación. Una finca certificada no puede discriminar que porque es mujer, que porque es joven, porque es de otro país, que porque es de una etnia o porque es de alguna religión, va a tener un trato diferente. El hecho de que le demos un trato diferente a unos con más beneficios para uno y menos beneficios para otros, estamos entrando al tema de discriminación y una finca certificada no se le permite que haya ese tipo de cosas. Entonces, las fincas que buscan el tema sostenibilidad o responsabilidad
hoy por hoy tienen que hacer mucho esfuerzo en temas sociales y dentro de esos temas sociales hay otros dos aspectos importantes que es el tema de relación con las comunidades y el tema de cumplir con lo que establece la ley en cuanto a derechos laborales de los trabajadores, que al menos se pague el salario mínimo y que se paguen los derechos que los trabajadores tienen y que pueden gozar, como el tema de vacaciones, como el tema eh, de, de aguinaldos y otras prestaciones laborales. Entonces, la definición del libro es que la caficultura sostenible o responsable es aquella que en el largo plazo contribuye a mejorar la calidad eh, ambiental y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura. Entonces, ¿cómo garantizamos que esa finca siga siendo finca 20, 30, 40 años, 50 años después, cumpliendo con estos tres grandes eslabones que tiene o niveles que tiene que ya los mencioné? Es Entonces, al final buscamos que esa finca sea económicamente rentable, amigable con el ambiente y socialmente justa. ¿En qué consiste la certificación de fincas? Para lograr certificar una finca, hay que cumplir con una serie de requisitos que al final esos requisitos es como una lista de buenas prácticas agrícolas y ambientales, de buena relación con las comunidades y de provisión de buenas condiciones de vida para los trabajadores y para el mismo productor. Entonces, lo que se espera es que sea un proceso de mejoramiento continuo, no se espera que de un día para otro esa finca esté cumpliendo al 100%, pero sí que tenga un plan, una planificación de cómo va a ir mejorando los aspectos donde tiene que mejorar. Los programas de certificación deben de ser implementados de manera continua y de acorde a las necesidades y capacidades del productor. No es lo mismo que le pidamos a un productor que tiene que hacer letrinas, por ejemplo, para la finca, porque los trabajadores no pueden hacer sus necesidades al aire libre. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si es una finca grande donde el productor tiene más solvencia económica, pues eh, le va a ser más fácil, pero un pequeño productor que tiene 1 o 2 hectáreas, pues se le va a dificultar. Entonces, ahí los esquemas de certificación no son rígidos y no le dicen la letrina tiene que ser de estas y estas condiciones, sino que se moldea a las capacidades y las necesidades que tiene ese productor. Ahora, para entender la certificación, y aquí a mí me gusta mucho esta imagen porque plantea eh, cómo la certificación es una herramienta que enlaza a los consumidores y a los productores. ¿Por qué? Partamos de la parte de arriba. Primero, la certificación es un proceso voluntario. Ninguna finca y ningún productor lo podemos obligar a que entre a algún esquema de certificación, ya sea orgánico, comercio justo, rainforest, cualquiera que sea. No podemos obligar a nadie a que sea parte de un programa, pero si alguien dice, yo quiero certificar mi finca con un esquema, automáticamente se le vuelve obligatorio cumplirlo para que al final pueda tener certificado, porque una vez que yo digo voy a entrar al programa, pues tengo que pasar por una auditoría externa y esa auditoría significa que va a venir una persona externa a hacer una evaluación para determinar si esa finca cumple o no cumple con ese estándar. Entonces, si yo quiero pasar la auditoría, pues entonces se me hace obligatorio cumplir con los requisitos que me ponen para que el auditor diga si cumple y me extiendan un certificado. Es validado por una tercera parte. ¿Y quién es la primera y la segunda? Pues podemos decir que la primera parte es el productor o el grupo de productores. La segunda parte es la entidad que es dueña del sello. Por ejemplo, un orgánico, un comercio justo, hay una entidad que es dueño de ese sello. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es esa empresa auditora que viene a hacer la auditoría externa para verificar si realmente esa finca está cumpliendo. Entonces, es un tercero el que viene a evaluarlo. No se evalúa solo el productor y no es el ente o no es la entidad dueña del sello que viene a evaluarlo, sino que es un tercero que llega a evaluarlo. Identifica operaciones bien manejadas porque normalmente y todos los sellos de certificación tienen un estándar y ese estándar es un libreto
en donde está toda una cantidad de buenas prácticas agrícolas, ambientales y sociales que debe cumplir esa finca para alcanzar la certificación. Entonces, el hecho de que esa finca esté certificada le dice al comprador, ok, en esa finca están haciendo las cosas bien, porque si está certificado es porque cumplió con aquel estándar y con toda aquella cantidad de buenas prácticas que dice ese estándar que busca en cumplimiento. Entonces, identifica operaciones bien manejadas. Establece vínculos en la cadena de producción porque normalmente, si nos vamos a certificar es porque vamos a buscar un mercado o alguien que nos compre ese café de manera diferenciada. Vamos a dejar de producir un café convencional y lo vamos a producir certificado. Pero como producir certificado cuesta más, y ya vamos a hablar por qué cuesta más, entonces normalmente vamos a buscar un mercado que me compre y que me reconozca esa certificación. Entonces normalmente establecemos un vínculo y eso puede ser que yo como productor me voy a alinear con una cooperativa, con un exportador o con un importador para que me compre ese café certificado y diferenciado por esa certificación. Entonces, eso ayuda a establecer esos vínculos de mercado, porque si yo soy un exportador que ya hago el compromiso de venderle tantos quintales de café certificado a un importador y tengo mi grupo de productores que me lo provee, de alguna manera establezco una relación a largo plazo con esos productores porque estos son los que me van a ayudar a cumplir aquel contrato con aquel importador. Entonces, se establecen los vínculos de mercado a largo plazo. Se crea una etiqueta reconocible porque todos los sellos de certificación o todos los programas de certificación tienen un sello. Entonces, cualquier comprador que conoce esos sellos, mira que en el saco o en esa bolsa de café va ese sello, automáticamente dice, ah, ese café es certificado con tal programa, por lo tanto, ese café cumple con esto y esto y esto. Entonces, es reconocible y los programas de certificación han hecho mucho marketing para que se conozcan sus sellos de certificación y que los consumidores lo puedan conocer. Normalmente el consumidor que está más empapado de los sellos de certificación están en Norteamérica y en Europa, también en Asia, Japón, por ejemplo. Latinoamérica nos falta mucho en esa parte porque nosotros vamos al supermercado y la mayor parte de los productos del supermercado traen sellos de certificación que ni siquiera conocemos, solo vemos como una especie de estampilla ahí, pero no sabemos qué me está diciendo ese producto. Entonces, ahí hace falta mucho que hacer a nivel de Latinoamérica para que se reconozca también ese esfuerzo. Permite a los consumidores apoyar prácticas responsables. ¿Por qué? Todo esto nace y todo esto se mueve. ¿Por qué? Porque el consumidor dijo, yo quiero, no solo quiero café de calidad, yo quiero que ese café me garantice que es libre de agroquímicos, por ejemplo, por lo tanto, quiero un café orgánico. O diga, ese consumidor dice, yo no solo quiero un café de calidad, sino también quiero que ese café me garantice que viene de fincas que no están contaminando fuentes de agua y que no están deforestando. Por lo tanto, quiero rainforest. Entonces, de esa manera, el consumidor está pidiendo, pero así como pide el productor, el consumidor, entonces, ok, el productor necesita hacer una serie de inversiones a nivel de la finca, entonces lo que estamos buscando es que el consumidor pague un valor adicional. Ok, está bien, nosotros le podemos dar café donde no hay trabajo infantil, en donde no hay contaminación de fuentes de agua, donde no hay deforestación, pero eso significa mayores costos para el productor. ¿Cuánto más va a pagar el consumidor? Entonces, normalmente el consumidor paga un valor adicional. Por ejemplo, una taza de café que vale $3.50 en Estados Unidos, fácilmente el que es certificado vale $3.60 o $3.80 porque el consumidor está pagando un valor adicional para que esas fincas se certifiquen y que al final ese dinero pueda llegar hasta el productor. Entonces, de esa manera el consumidor apoya a las prácticas responsables a nivel de las fincas. Y aquí para entender un poquito cómo funcionan las certificaciones, y pues existe una organización internacional de normas que por sus siglas en inglés es ISIL. Esa es la organización que rige todas las normas a nivel internacional. Luego están las organizaciones dueñas de sellos de certificación
que tienen sus estándares de certificación. Entonces, estas validan sus estándares de certificación ante la ISIL y de esa manera se acreditan para tener ese programa de certificación. Entonces, la norma de certificación que tienen los programas o estas organizaciones dueñas del sello viene siendo como el pensum, viene siendo como los requisitos y contienen los requisitos que debe tener cumplir una finca para que se certifique. Y abajo están las entidades de certificación que son esas empresas auditoras que hacen la auditoría externa para verificar si la finca está cumpliendo con ese estándar. Y una vez que se hace la auditoría externa, esta empresa auditora elabora un informe y da un dictamen si esa finca pasa o no pasa. En el caso de que el dictamen es favorable, entonces le presenta el, el informe a la organización dueña del sello y ésta le emite el certificado al productor o al grupo de productores. Si hacemos una analogía, esto es cómo funciona el sistema de educación. Por ejemplo, ahorita nosotros vamos a crear una una universidad privada para formar en determinada carrera. Vamos a formar agrónomo. Vamos a desarrollar una ingeniería en caficultura. Entonces, lo primero que hago es que tengo que tener una universidad que está legalmente constituida. Esa universidad sería como la organización dueña de la norma. ¿Por qué? La universidad se va a llamar la Universidad para la Caficultura Latinoamericana, por ejemplo. Entonces, esta universidad lo que hace es que se elabora un pensum educativo y dice, ok, yo voy a formar ingenieros en caficultura. Entonces, para formar ingenieros en caficultura van a ser 60 clases y estas van a ser las clases y estos van a ser los contenidos que van a desarrollar. Entonces, si lo traemos haciendo la analogía a un programa de certificación, ese pensum educativo es este pensum educativo es la norma de certificación. Luego, esta universidad no puede solo con eso decir, ok, ya inscribí la universidad, ya tengo mi pensum, ya puedo comenzar a matricular estudiantes. No, tiene que ir a la Secretaría de Educación, en el caso de Honduras, pero en otros países se llama Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación le avala ese pensum educativo, avala la institución educativa y avala el pensum. Entonces, eso, el ISIL vendría siendo las veces de la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación en donde avala la universidad y avala el pensum educativo. Una vez que tiene todo eso, ¿qué hace? Contrata profesores y esos profesores serían los entes de certificación. ¿Por qué? Porque los entes van a calificar a esos alumnos que van a ir a cursar esa carrera. ¿Y quiénes serían los alumnos en un sistema de certificación? Serían los productores. ¿Por qué? Porque los productores dicen, ok, yo quiero sacar esa carrera o yo quiero tener ese, ese certificado, entonces lo primero que hacen es, ok, voy a conocer cuál es el estándar, me voy a preparar la finca, una vez que estoy listo, me voy a someter al examen. ¿Quién me va a hacer el examen? Los auditores externos del ente de certificación que van a llegar a mi finca, van a revisar, van a generar un reporte y ese reporte se lo van a mandar a la organización dueña del sello y si todo está bien, la organización del sello les va a emitir el certificado. Igual como funciona en la universidad. Ustedes van cursando, eran 56 clases o eran 60 clases. Cada profesor fue evaluando cada clase. Si ustedes tienen un desempeño favorable y terminan todas las clases, entonces, ¿qué hace la universidad? Les emite un certificado en donde dice que ustedes son ingenieros en caficultura. Funciona exactamente igual, solo la diferencia es que ustedes se gradúan y van a ser ingenieros para toda la vida. Y en este caso, con los programas de certificación, los sellos de certificación tienen una validez de un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque las condiciones de la finca pueden cambiar y el manejo de la finca puede cambiar y puede ser que este año cumplen y el próximo año ya no están cumpliendo. Entonces, por eso es que tienen que estar evaluando los entes de certificación. Normalmente están evaluando una vez al año, una vez cada 2 años, incluso una vez cada 3 años, para verificar si la finca sigue manejándose
y sigue cumpliendo el estándar que están evaluando. Espero con esto dar ya una idea más clara cómo funcionan los programas de certificación. Entonces, hay un comité internacional de normas que regula a las organizaciones dueñas de sellos. Está la organización la organización dueña del sello. Esta tiene una norma de certificación y esta a la vez tiene a los entes de certificación acreditados para que hagan la evaluación de las fincas o grupos de fincas para poder emitir un certificado. ¿Y qué es un certificado? Al final ahí estamos viendo un certificado real. Ese es para 4C, que es el Código Común para la Comunidad Cafetalera. Ese ya está vencido, por eso me dieron el chance de poderlo presentar, pero ese es un certificado para una compañía que certificó un grupo de productores con 4C, Código Común para la Comunidad Cafetalera. Entonces, ese es un documento que se emite por una entidad acreditada en donde dice, este grupo de productores está certificado con tanto volumen de café por tanto tiempo, y entonces de esa manera muestra el cumplimiento. O sea, es el documento, es equivalente a cuando usted se gradúa y le dan el certificado de haber cursado tal carrera en la universidad o en el colegio. Ahora, ¿qué es un sello? Ya hablamos de que eh, se emite un certificado, pero ¿cómo lo visualizamos? O sea, no le andamos enseñando el certificado a todo mundo, no le andamos enseñando que este café es certificado y aquí está mi certificado, sino que lo que se hace es que al producto, en la etiqueta del producto se le pone un sello. Entonces, por ejemplo, orgánico tiene su sello, comercio justo tiene su sello, Rainforest tiene su sello, 4C tiene su sello. Y entonces así cada programa de certificación tiene un sello que se le pone al saco o a la bolsa o a la etiqueta del producto. Y ese sello, por eso decía detrás, tiene un sello que es reconocible. Entonces cualquier persona que lo conoce dice, ah, ese café tiene el sello de orgánico. Eso me está diciendo que viene de una finca que no utilizan agroquímicos para producir. Entonces, ese café es beer friendly. Quiere decir que en esa finca se protege a los pájaros, por ejemplo. O ese café es manos de mujer, que quiere decir que viene de fincas de mujeres productoras. Entonces, y que implementan una serie de buenas prácticas eh, em, esas mujeres. Y también hay otros sellos para jóvenes, sellos. Hay una gran cantidad de sellos que más adelante voy a entrar a detalle, pero el sello son esos pequeños logos que van impresos en el empaque del producto y que indican que están cumpliendo con un determinado estándar de certificación. Y bueno, existen sellos para diferentes estándares sociales, ambientales, económicos. Existen sellos también de empresas privadas que vamos a ver en la siguiente slide. Y detrás de cada sello existe una empresa certificadora internacionalmente reconocida que es garante del cumplimiento del estándar que corresponde. Aquí algunos de los sellos que más se tienen certificado en el país. Por ejemplo, estándares internacionales, tenemos orgánico, Fairtrade o comercio justo, Rainforest, 4C, el otro logo que vemos aquí es de manos de mujer, pero también existe otro montón de sellos. Podríamos hablar ahí de Beer Friendly, podríamos hablar bueno, UTZ, que se fusionó con Rainforest, y hay otra serie de sellos que existen y que cada uno tiene su propia normativa y su propio enfoque. También existen sellos geográficos y eso es lo que me dicen son las famosas denominaciones de origen. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos la denominación de origen de Marcala. Ese es el sello ese primero que vemos ahí a la izquierda. Eso es un indicador de que ese café es producido específicamente en esa región de Marcala. Y así por ejemplo, en Honduras tenemos dos denominaciones de origen. Hay países que tienen muchas denominaciones de origen. Por ejemplo, Colombia tiene más de 20 denominaciones de origen. El que está al lado es una denominación de origen de Guatemala, el volcán de Oro. En esa zona ahí de los volcanes
cerca de Antigua está esta denominación de origen. El Salvador tiene esta denominación de origen de Alotepec. También existen otras, no solo esa. Estoy poniendo algunos ejemplos. En Costa Rica tienen esta denominación de Tarrazú. Jamaica, que podríamos decir que como es una isla, no tiene café, pero les cuento que sí tiene café y tiene una marca muy famosa, una denominación de origen que se llama eh, Blue Mountain, que es un café de origen de Jamaica, y Colombia, que tiene un montón de denominaciones de origen. Colombia tiene para cada región cafetalera, tiene una denominación de origen. También existen sellos para programas y empresas privadas. Por ejemplo, ahí está la sirenita de Starbucks. Starbucks tiene un sello que se llama Café Practices. Entonces, Starbucks dice, no me interesan los otros sellos, yo tengo mi propio sello y se llama Café Practices. Yo quiero comprar café, pero que cumpla con mi estándar. Lo desarrolló Starbucks y el sello se llama, el estándar se llama Café Practices. Y si le queremos vender a Starbucks, tenemos que certificarnos con Café Practices. También están de programas, por ejemplo, Nestlé tiene varios y entre esos está Nescafé, también está Dolce Gusto y también está Nespresso, como sus tres grandes programas de líneas de café que tiene Nestlé. No sé, quiero hacer una pausa aquí por si hubieran preguntas. Hola, ingeniero. Sí, tenemos dos preguntas ligadas de parte de Héctor Moncada. La primera es, ¿cuál es el sello asociado a la caficultura regenerativa? Sí, lo hay. Sí. Miren que cada uno de los programas han ido evolucionando. Por ejemplo, mucha gente asocia agricultura regenerativa con agricultura orgánica y no necesariamente son iguales, tienen como sus diferencias, pero orgánico ha estado trabajando como en su módulo de regenerativo, Fairtrade también, Rainforest también tiene su módulo de agricultura regenerativa, que cada uno de ellos ha ido avanzando porque el tema regenerativo se ha vuelto, digamos, como una moda. Entonces, cada uno de estos programas ha ido haciendo como su módulo enfocado al tema de agricultura regenerativa. Entonces, yo sé que Rainforest tiene ya un sistema consolidado para agricultura regenerativa y que orgánico y comercio justo también tienen algo encaminado por esa línea, pero no tengo tanto detalle en el caso de estos dos. Y no sé si alguno de los otros sellos también tiene incluido el tema de agricultura regenerativa. La Muy otra bien. pregunta. La otra es que la hace siempre Héctor Moncada. Dice, en costo, ¿cuál es la diferencia de un sello internacional y uno de empresa privada, por ejemplo, el de Nestlé? Bueno, el costo, ya vamos a entrar más adelante en el tema de costos, pero le podría adelantar que los al final, la finca tiene que implementar una serie de buenas prácticas, independientemente de si es un estándar internacional o es de una empresa privada. Entonces, al final, la finca, por ejemplo, unos requisitos dice que tiene que ser un manejo de tejidos adecuado. Entonces, independientemente de que el sello sea internacional o sea de empresa privada, el requisito le pide que implemente manejo de tejidos. Entonces, eh, y entonces ahí la cuestión es que depende de las condiciones que tenga la finca. Y ya más adelante voy a entrar un poquito a detalle de cómo valorar el tema de costos. Si quieres, se lo contesto más adelante. Muy bien, sí, algunas de las preguntas se contestan eh, con su intervención. Podemos continuar. Perfecto. Vamos entonces. eh, Lo que hablábamos de los sellos de certificación. Miren estos circulitos en rojo ahí. El primero de la izquierda, yo lo veo a la izquierda, no sé si ustedes se lo miran, pero con qué orden lo miran, pero el primero de la izquierda es un café de Marcala, con denominación de origen Marcala de Honduras y que tiene la sirenita. Esa sirenita me dice que ese café primero es de origen Marcala y bueno, la sirenita lo que me está diciendo es que ese café está cumpliendo
con el estándar de Café Practices de Starbucks. Entonces, basta con revisar qué me pide el estándar de Café Practices y decir, ok, ese café que es de origen Marcala está cumpliendo con ese estándar, por lo tanto, cumple con esto y esto y lo otro. Si nos vamos al del centro, es un café de Juan Valdés muy famoso, café colombiano, dice que es orgánico. Y ojo, el hecho que digo orgánico no necesariamente es orgánico. Yo aquí he visto un montón de marcas que dice café orgánico, pero si no tiene el logo, no es orgánico. Aunque le pongan letras grandotas que diga que es orgánico. Miren, en este caso dice que es orgánico en el empaque, pero también el logo que tiene en el lado derecho me está diciendo, ok, sí, está certificado orgánico, por lo tanto, una entidad de certificación fue a la finca y verificó que ese café viene de fincas que no están usando agroquímicos. Ese es el logo de orgánico entonces el sello me garantiza que ese producto cumple con la normativa. También al lado izquierdo tiene un sello que es de sostenibilidad de origen Colombia, que de esa manera eh, puede, se puede decir ese café viene de este origen específico. Del lado derecho vemos otro café, otra empaque de café. Este café que se llama Hermosa es de una cooperativa de Costa Rica, que es de la cooperativa Dota, de la zona de Tarrazú. Y ese café tiene dos sellos. Uno, el del lado izquierdo es un café que me dice que es carbono neutral. Y eso lo que me indica es que las emisiones que tienen esas fincas son menores o iguales a las capturas que tiene la finca, la captura de carbono que hace la finca. Por lo tanto, tuvo que haber ido hacer una evaluación, un ente de certificación y verificar que esas emisiones no son más altas que las capturas para que les dieran el sello de carbono neutral. Y también tiene el sello de certificación de Rainforest, que también me dice pues una serie de cosas que pide Rainforest para poderse certificar. Entonces, de esa manera nosotros identificamos cuando un producto es certificado o no. Ok, aquí importante, porque en Honduras y en Latinoamérica tendemos a pensar que orgánico es aquel café de palo que le decimos, porque es producido artesanalmente, porque lo procesan en la casa y ahí lo tuestan, ahí lo muelen y decimos, es café orgánico. Realmente, esa es una mala definición del término orgánico porque orgánico debería ser solo aquel café que pasó una auditoría de certificación y, eh, eh, y que se determinó que venía de una finca que no había usado agroquímicos. Por ejemplo, un café, un café de palo que decimos acá en Honduras o un café producido artesanalmente puede estar lleno hasta los queques ahí de agroquímicos porque utilizaron fertilizantes químicos, porque usaron fungicidas, porque usaron insecticidas y lo procesaron de esa manera. Y no podemos decir que es orgánico porque no es orgánico, porque lleva em, trazas de agroquímicos. Entonces, también he visto que alguna gente le dice orgánico a cafés de una calidad de taza superior. Por ejemplo, cafés arriba de 85 en taza. Es que es un café orgánico. Pues orgánico, el término orgánico solo se lo podemos dar a un café que es producido sin agroquímicos. Y ahí venimos, y ahí quiero hacer una aclaración también, y es que certificación no es equivalente a calidad. Mucha gente piensa, como es certificado, es de alta calidad. Y no necesariamente. ¿Por qué? Le voy a poner dos ejemplos. Podemos tener una finca a la mera orilla del lago de Yohoa, aquí a 600 metros, una finca de café que no aplica nada de agroquímicos, que cumple con todo el estándar de orgánico y le hacen la auditoría, verifican que todo está bien y se certifica orgánico. Quizás en tasa no me vas a pasar de un 70 o un 72 en tasa, pero la finca es orgánica porque no usa agroquímicos. Entonces, calidad no es igual que certificación. Por el otro lado, ahí mismo en la zona del lago, nos vamos para arriba, para el lado del Cielito, ahí ya en la montaña de Santa Bárbara, a 1700 metros, puedo tener un cafezazo, un café que ganó taza de la excelencia este año,
con 92 puntos en Tanza, pero es una finca que está deforestando, es una finca que no está manejando aguas mieles y la está tirando una quebrada, que está utilizando agroquímicos prohibidos y entonces esa finca puede tener una muy buena calidad de taza, pero no certificarse porque no está cumpliendo con los estándares de certificación. Entonces, por eso calidad no es igual que certificación, que muchas veces lo asociamos de esa manera. Perfecto, seguimos. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta antes de certificar nuestra finca? Ya vimos que hay un montón de sellos de certificación. Primero, ¿por qué me quiero certificar? Porque tengo un mercado que me lo exige, porque quiero darle un plus a mi finca y quiero hacer marketing y decir, bueno, mi finca es certificada y cumple con esto, o quiero vender mi café en bolsita y quiero ponerle logo. Quiero saber por qué quiero certificarme. Tengo que tener claro cuál es mi objetivo, por qué me quiero certificar. Segundo, tengo un mercado que me reconozca. ¿Por qué? Porque producir certificado es más costoso que producir un convencional. ¿Por qué? Porque lleva todo el tema de cumplimiento de los requisitos que pide el estándar. Entonces, es muy importante que esto esté amarrado a un tema comercial. Si es que voy a venderle a un comprador y ese comprador me va a dar un plus, por ejemplo, orgánico. Si hoy por hoy está a $245 el quintal de café puesto en el barco aquí, precio FOB, si yo lo vendo orgánico, ese comprador debería darme $30 más, o sea, debería darme los 245 más 30, me debería estar dando $275. Entonces, siempre es muy importante que esté asociado a un mercado que esté dispuesto a comprar y a pagar un diferencial por ese café. Luego, que o si yo también lo quiero vender como en bolsa, pero hoy por hoy estoy fabricando, yo tengo mi finca, elaboro, tuesto mi café, lo pongo en una bolsa, hoy por hoy lo estoy vendiendo a 150 lempiras, digamos, y por estar certificado, eso me va a llevar un mayor costo y entonces ahora lo voy a vender a 180 porque esos 30 lempiras adicionales es por estar certificado. Sabemos que estamos en una zona donde culturalmente la gente se va por lo más barato y no necesariamente por calidad o por diferenciación por certificaciones, pero idealmente deberíamos de buscar eso. Si voy a certificarme finca es porque el mercado me va a pagar ese costo. Ahora, definir con quién me quiero certificar. ¿Me voy a certificar orgánico o comercio justo o Rainforest o Café Practice o 4C? Tengo que definir con base a las dos preguntas iniciales. ¿Por qué me quiero certificar y si tengo un mercado que me va a pagar eso? Luego, si yo digo voy a certificar orgánico, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que me pide orgánico para certificarme? Y después verificar cuáles de esos ya estoy cumpliendo y cuáles me faltan que cumplir. Y una vez que defino cuáles son los que me faltan que cumplir, entonces elaboro un cronograma con un presupuesto. Ok, no tengo laguna de aguas mieles y el estándar me pide laguna de aguas mieles, entonces, ok, en un plazo de 3 meses lo voy a hacer y esto me va a costar tanto. No tengo letrinas, entonces tengo que hacer letrinas en las áreas de campo para que los... Entonces, y eso va a costar tanto. Entonces, elaborar un cronograma para desarrollar esas actividades que me hacen falta y un presupuesto. Y la otra cosa muy importante, identificar quién o quiénes pueden ser nuestros aliados. ¿Por qué? Porque puede ser el mismo comprador que sea mi aliado y que me apoye con asistencia técnica, asesoría y presupuesto para ejecutar las actividades que necesito hacer, o puede ser que hay un organismo de cooperación, hay un proyecto que está apoyando el tema de sostenibilidad o alguna ONG y me puedo apoyar de ellos para que me ayuden a implementar las actividades de la finca. Entonces, el costo de la certificación, yo lo divido en dos grandes grupos. Uno es las acciones que tengo que hacer a nivel de la finca para alcanzar la certificación, que es el mayor costo, y lo otro es la auditoría externa. Normalmente, cuando me preguntan, ¿y cuánto me cuesta certificarme Rainforest o cuánto me cuesta certificarme orgánico? Depende. Pero, y mucha gente se va solo por el costo de la auditoría externa. Bueno, el costo de la auditoría externa
depende del ente de certificación, pero podemos cotizar. Tengo un grupo de 100 fincas, que esas 100 fincas tienen un área de 2.000 hectáreas y el costo de la auditoría puede ser $3.000, $3.000. Si lo divido entre las 6 fincas son $30 por finca. Entonces, si ven, el costo por finca sería, el costo de la auditoría sería barato. Ojo, que ahí solo estoy dando un ejemplo porque eso puede variar un poquito más o un poquito menos. Ahora, el mayor costo está a nivel de la finca. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un sistema de gestión y ese sistema de gestión voy a tener que tener mapas de fincas. Tengo que georreferenciar la finca. Tengo que establecer programas, un programa de podas, un programa de manejo de tejidos, un programa de manejo integrado de plagas, un programa de manejo de suelos, que tengo que hacer análisis foliar y análisis de suelos, que tengo que hacer una serie de cosas, tengo que documentar, tengo que llevar registros de la finca, tengo que capacitar a mis trabajadores para que ellos implementen las cosas a nivel de la finca. En infraestructura es posible que tengo que mejorar el tema de bodegas de insumos, que dormitorios para los trabajadores, porque tal vez estaban en condiciones no adecuadas, que tengo que hacer letrinas, que tengo que hacer lagunas de aguas mieles. Eh, entonces yo les digo, esto es variable porque hay fincas que ya tienen todo eso, que no necesitan hacer nada, pero hay otras fincas que tienen que hacer algunas de esas y otras que tienen que hacer todo, porque no tienen nada. Y muy importante, póngale atención a los aspectos sociales también, porque, por ejemplo, la norma de Rainforest pide que las fincas paguen al menos el salario mínimo. Y ojo, muchas de las fincas no están pagando el salario mínimo. Entonces, si yo me voy a certificar, tengo que asegurarme que voy a pagar el salario mínimo. Por ejemplo, si el salario mínimo ahorita son 340 lempiras y estamos pagando 250, lo que nos dice el estándar, bueno, tiene que ajustar el salario a pagarle los 340 a ese trabajador. Entonces, tomar en cuenta eso. Y yo ahí cuento una anécdota de una finca muy, muy bonita, una finca grande, una de las pocas fincas grandes que hay en Honduras, y una finca modelo. Es una belleza de finca que hoy por hoy es una finca ecoturística muy bonita, cumple todos los aspectos sociales, ambientales. Esa es una belleza de finca, como les digo, es una finca modelo. Quería certificarse con la norma de Rainforest. Se hace toda la evaluación y no cumplía un requisito. Y el requisito que no cumplía era salario, porque tenía más de 100 trabajadores permanentes y esos trabajadores ganaban 2.000 lempiras menos del salario mensual. Entonces, si se quería certificar, tenía que pagar el salario mínimo. Entonces, rápidamente el administrador dijo, bueno, tener que pagar salario mínimo, mi planilla se aumenta en más de 200.000 lempiras cada mes y se aumenta en más de 2.5 millones de lempiras al año. ¿Será que con la certificación me va a pagar? Entonces, ojo, porque póngale que el mayor costo de certificar su finca está a nivel de la finca y no tanto la auditoría externa. Entonces, cuando me dicen cuánto me cuesta, depende de cada finca, porque hay fincas que necesitan hacer más cosas y fincas que necesitan hacer menos cosas para alcanzar la certificación. Hay unas que les va a llevar un año, hay unas que en 2 meses están listas, hay unas que en 6 meses y hay otras que pasan 5 años y todavía no se certifican porque todavía no han podido hacer una laguna aguas mieles. Entonces, todo depende de cada finca y de las condiciones que tienen para alcanzar la certificación. El costo va a variar de una finca a otra. Y bueno, finalmente, ¿qué beneficios tiene de certificarse? Yo creo que más allá del premio, porque todos los programas de certificación tienen un premio adicional, pero más allá de tener ese premio, yo creo que ayuda a ordenar la finca, ayuda a producir con base a calidad y estándares que me exige el mercado. Es una herramienta que le ayuda a gestionar al productor, a establecer programas de mejoramiento continuo, a supervisar y a verificar cada uno de los procesos que al final lo llevan a mejorar la eficiencia en costos, a reducir costos, a mejorar aspectos de productividad, porque el medida que va implementando buenas prácticas lo va a llevar a mejorar calidad y productividad, controlar plagas y enfermedades de una mejor manera y de esa manera también
disminuir el costo por unidad de producto o por quintal producido. Entonces, eso al final es como los beneficios que tiene estar certificado. Lo otro es que puede acceder a asistencia técnica porque normalmente vamos a estar vinculados con un mercado, con un exportador, con una cooperativa, con un importador que me puede proveer servicios de asistencia técnica y puedo ver esos aliados. ¿Quiénes tengo de aliados que me pueden dar asistencia, pero también eh, insumos que necesito para el cumplimiento? Por ejemplo, puedo hacer una alianza con la municipalidad, con una ONG que está en la zona, con un organismo de cooperación para poder obtener árboles de café, para hacer renovación de cafetales o para establecer maderables, establecer sistemas agroforestales, hacer análisis de suelos, obtener equipos de protección, por ejemplo, o infraestructura a nivel de la finca. Entonces, son de las cosas que puedo acceder una vez que estoy entrando al programa de certificación. Y yo me quedo por acá, me quedan como 4 minutos para poder responder preguntas que tengan en el chat. Así que adelante, Claro que compañero. sí, muchísimas gracias. De suma importancia esta actualización para algunos que ya tenían esta información y para los que es por primera vez que están escuchando. Hay bastantes preguntas y consultas relacionadas con el costo, pero ya nos mencionaba usted que está más de la auditoría, el costo es a mantener ese certificado, ese sello y todos los requisitos que debe cumplir la finca. Entonces creo que los participantes pudieron escuchar de su voz el tema del costo realmente, porque hay bastantes personas interesadas. Eh, Antes de, hay una persona que pregunta, en la certificación de la finca porque es una pregunta que pueden tener muchos. ¿Se puede certificar una finca que tiene poca área o se necesita que sea bastante? Me imagino que es que si la finca es pequeña o grande, que les conteste. Ok. eh, en mi experiencia, hay fincas de 0,10 hectáreas hasta fincas de 10.000 hectáreas certificadas bajo estándares de certificación. Entonces, el área no es un problema, siempre y cuando, por ejemplo, normalmente fincas grandes se certifican de manera individual y las fincas pequeñas tienden a agruparse y certificarse de manera grupal, porque digamos que si tenemos fincas de 2 hectáreas, certificarse de manera individual puede ser, el costo de la auditoría no es lo mismo que entre 100 paguemos una auditoría que lo pague uno solo. Entonces, normalmente las fincas pequeñas se auditan de manera individual. En el caso de Honduras, yo diría, para el programa que yo estoy, de los casi 15.000 productores que hay certificados, hay 5 fincas individuales y de ahí el resto están en grupos, ya sea una asociación de productores o una cooperativa. Entonces, el área, no hay un área mínima ni un área máxima para certificarse. Muchísimas gracias. Dos preguntas que están ligadas. Una es si existe un protocolo para certificar las fincas y aquí en Honduras, ¿quién hace las certificaciones? Nos preguntan los participantes. A ver, la primera pregunta. Si existe un protocolo para certificar las fincas y acá en Honduras, ¿dónde o quién apoya Sí, o hace? sí. Miren, cada estándar de certificación, porque ahí les presenté algunos de los programas, pero los estándares de certificación que más utilizan las fincas de café de Honduras son Rainforest, Orgánico, Comercio Justo, 4C. Son los 4 sellos, pero hay otro montón de sellos. Está Beer Friendly, hay Manos de Mujer, hay Café Practices, hay un montón de sellos más, pero son los que más volúmenes mueven. Eh, Existen entidades de certificación acreditados para cada uno de estos entes, para cada una de estas certificaciones que les pueden hacer la auditoría. Yo les pongo los que más hacen auditorías hoy por hoy y no es para darles publicidad pero sí para que ustedes sepan, ahí está Mayacer, ahí está Imocer, ahí está Naturacer y hay otro grupo, otras entidades también que hacen auditorías externas para todos estos sellos de certificación que les estoy mencionando. Eh, y los protocolos el protocolo es
si yo me quiero certificar orgánico, voy bajo de internet cuál es el estándar para certificarse orgánico y lo empiezo a estudiar y lo empiezo a implementar a la finca. Una vez que estoy listo, me pongo en contacto con uno de estos entes de certificación. Mire, me quiero certificar, programo la auditoría, viene el auditor, verifica que estoy en cumplimiento y me otorgan un certificado. Así funciona. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo con la última reflexión porque es la opinión de algunos de los participantes, pero que puede ser el pensamiento de varios. Dice que el tema de las certificaciones se vuelve un cuello de botella a este tipo de procesos, ya que en la realidad no existen instituciones que apoyen o que tienen programas para apoyar al productor y considera que es un tema delicado con los coyotes o intermediarios, ya que a ellos no les conviene que el productor se certifique y también agrega, es como los análisis de suelo que no les conviene a las empresas que venden los insumos. En su opinión y en su experiencia, ¿qué podría aconsejarle a estos productores? Bueno, es delicado en el sentido de que ah, hay que ser lo más honesto y transparente posible. Hay gente que trata de engañar. Por ejemplo, conozco muchas fincas que se quieren certificar orgánico y están aplicando productos, están aplicando fertilizante químico y un día antes de la auditoría andan tapando los gránulos del fertilizante para que el auditor no los mire. Yo creo que eso es engañarse y engañar al auditor y engañar al consumidor. Desde ese punto de vista, yo creo que uno debe ser transparente. El tema de certificación al inicio estuvo en manos de los exportadores. Los exportadores al tener al importador exigiendo café certificado y que no había en el país, los exportadores tomaron la iniciativa de formar grupos de productores para certificarlo. Obviamente la desventaja que había aquí es que los exportadores se convertían en los dueños del certificado y muchas veces no le llegaban beneficios al productor. Hoy por hoy eso ha cambiado y la mayor parte de los productores están certificados en asociaciones y en cooperativas. Un pequeño productor o a los pequeños productores yo les recomendaría que se asocien en grupos, ya sea de una asociación o una cooperativa, para que busquen la certificación grupal y ustedes mismos sean dueños de del certificado. Fincas grandes se pueden certificar de manera individual, pero eso ha ido cambiando. Eh, con el tema de los intermediarios, yo diría un sí y no, porque al final al intermediario pues no le conviene mucho el tema de la certificación, porque normalmente vienen de volúmenes, cafés convencionales, aunque he empezado a ver cómo intermediarios se están interesando por el tema de certificación, incluso a formar grupos de productores para certificarlos y poder vender su café diferenciado por certificaciones. Ese es como un arma de doble filo también, porque al final idealmente es que las fincas se certifiquen de manera, o sea, que los productores certifiquen ellos como tal, ya sea la finca individual o un grupo de fincas. Por eso a las fincas pequeñas los animo a que se asocien en cooperativas o asociaciones de productores y desde ese lado buscar la certificación. Muchísimas gracias. Lo invito, ingeniero, que coloque la diapositiva donde está su contacto nuevamente, ya que fueron varios los que estuvieron preguntando y quisieran una asesoría más personal con usted. Y a mí no me resta más que agradecer muchísimo la participación y la asistencia del día de hoy, recordando que llenen su enlace de asistencia. El día de allí, bueno, el lunes estuvimos eh, enviando mensajitos personalizados a los que tienen menos de 10 clases, ya que ya vamos por la clase 22 y si se acumula con muchas clases va a correr riesgo de que de que no terminen su curso. Entonces los invitamos a seguir llenando la asistencia de cada clase, puntualitos y agradeciendo mucho la participación. Ingeniero, lo dejo con las palabras de cierre y agradeciendo porque estuve en la jornada de la tarde y en la jornada de la noche. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.
Muchas gracias a todos. Animarles, la caficultura es un rubro muy noble, es sufrido porque todos los caficultores sufren con la embestida de los precios, con el clima, con todo lo demás, pero al final esa satisfacción de tener y producir ese café, y recuerden que el mejor café del mundo es el que ustedes producen. Así que les animo a que continúen, es una actividad muy noble la que hacen. Saludos.